Vamos a nuestro último segmento en el área de la seguridad, en el área de la institucionalidad. Nuestros expertos, el doctor Fidel Chávez Mena y el licenciado Javier Castro, tienen la palabra y los 24 minutos para esta última etapa. Esos expertos sí que... Norma, me alegra mucho estar contigo esta mañana. Muchas gracias, me Fidel. complace y te deseo buena suerte en esta campaña electoral. Muchas gracias, Rafael. Y ya que estamos en campaña electoral, en este ambiente, para romper un poco algún nivel de formalismo, voy escuchando todas las cifras. Recuerdo en algunos cursos en el que daba la Fundación Adenauer en Alemania, el ex canciller Erhard, creador del milagro alemán, él nos decía: las políticas económicas son importantes y la sostenibilidad de las políticas económicas aún más. Pero eso representó el 50%. El otro 50% es el elemento psicológico. Y le metimos a cada alemán, entre ceja y ceja, que eran capaces de levantarse entre las ruinas, los escombros, de una Alemania devastada, de una Alemania destruida, intervenida. Y él decía que no sabía qué había sido lo más importante, o las políticas económicas, o ese otro elemento psicológico. O sea, sí se puede. No hay que ser profeta de calamidades. Dicho este comentario, porque estamos en campaña electoral, quiero, Norman, escuchar tu punto de vista sobre algo que esté en el ambiente y que varios sectores lo mencionan: la necesidad de que exista un acuerdo nacional, un pacto de gobernabilidad en el país, que haga avanzar la modernización de la institucionalidad política, que impulse el crecimiento económico y sobre todo la justicia social. ¿Qué piensas tú de eso? Estoy plenamente coincidente contigo, Fidel. Es importante, y lo dije en el primer segmento, alcanzar grandes acuerdos monumentales. Después de la primera generación de los acuerdos de paz, nosotros tenemos que trazar un rumbo, una visión de país. Y en ese sentido, un pacto de gobernabilidad es importantísimo para abordar temas fiscales, tema de educación, hay tantos temas, pensiones, etcétera. La institucionalidad débil de nuestro país es la que nos mantiene también con profundas dificultades para alcanzar mejores estadios de desarrollo para nuestra sociedad. Nosotros le estamos apostando en serio, de hecho es el quinto eje. Quiero decirte que somos la única fórmula presidencial, mi buen amigo el doctor René Portillo Cuadri y yo, que firmamos un pacto con la transparencia. Estamos hablando de institucionalidad. Dijimos que íbamos a declarar nuestro patrimonio y que lo íbamos a hacer también al salir del ejercicio de la presidencia, y lo quiero ratificar. Y me gustaría invitar a los demás candidatos presidenciales a que también lo hicieran. Eso es importante, eso es importante. El salvadoreño está cansado de la actual clase política. Y yo estoy dispuesto con mi partido y acompañar a mi partido en un proceso de modernización y de fortalecimiento institucional permanente, constante, progresivo. Debemos de crear ese espíritu de diálogo nacional que no lo tenemos ahorita. Es importante fortalecer las instituciones, aumentar el nivel de la seguridad jurídica, ¿verdad? Eso es grave en el país. No tenemos seguridad jurídica, no se respetan convenios internacionales, los laudos arbitrales, y yo creo que como gobernante yo estaría dispuesto a honrar los compromisos que hemos firmado. Eso es bien importante para enviar mensajes al inversionista que aquí se respeta la ley. Eso para mí es importante. Propiciar la participación ciudadana, la calidad en la gestión de las instituciones públicas, actuar con transparencia y probidad, avanzar en la modernización del Estado, el tema del gobierno electrónico, que tengo entendido que esto está en la Asamblea Legislativa,
modernizar la administración de justicia, descentralizar el desarrollo territorial. Dimos una ley de ordenamiento territorial, creo que no tiene ni reglamento, creo que todavía está en la vacatio ley, yo no sé qué pasa, pero al igual que muchas instituciones tienen graves problemas. He hablado de transparencia, he hablado de austeridad, he hablado y me estoy aprovechando para extenderme un poco, Fidel, disculpa. Hay tantos entes vinculados al tema de la transparencia, está la Secretaría para la Transparencia, que depende del Presidente de la República, donde estaba el señor Marco Rodríguez, está el Instituto de Acceso a la Información, está el tema de la sección de probidad en la Corte Suprema de Justicia, que yo no sé por qué está en la Corte Suprema de Justicia, debería de estar en todo caso en la Corte de Cuentas, pero no en la Corte Suprema de Justicia. Hay un irrespeto permanente a la Ley de Acceso a la Información Pública de altos personeros. Está viendo lo que está sucediendo con la Asamblea Legislativa, y donde yo me siento orgulloso de mi fracción, que ha respondido positivamente al requerimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública. La gobernanza se genera cuando abres los espacios. Fui crítico cuando se creó el CES, porque lo vi más que como una herramienta propagandística del presidente de la República, y lo digo con toda propiedad, por la enorme cantidad de personas, donde era presumible que iba a ser difícil alcanzar acuerdos. Cuando vi los que integraban el CES, era un salón, la mitad de esto lleno de todos los integrantes del CES, y cuál va a ser la mecánica, cuál va a ser el reglamento y todo. Yo creo que el CES hay que revivirlo dentro de mi administración. Hay que revivirlo, pero hay que reorientarlo, hay que redefinirlo para que realmente sea eficiente. Aquí se dio al traste, y aquí hay integrantes valiosos que los veo a mi derecha, sobre todo de la Comisión Nacional de Desarrollo Plurisectorial, que dio valiosos aportes al país, valiosísimos. La creó el presidente Calderón Sol, y que yo todavía no termino de entender por qué el presidente Funes la echó al cesto y la apartó, cuando allí había un enorme potencial de credibilidad, sobre todo de credibilidad, de capacidad, de honestidad, y que nos dio las bases del Plan de Nación, que ha servido en alguna forma como hoja de ruta para el desarrollo del país. Pero yo estaría dispuesto a revivir una Comisión Nacional de Desarrollo que permita esa visión de país. Veo en el tema de institucionalidad, la LACAP, la veo con las reformas que se le hicieron, yo creo que da mucho para la discrecionalidad, y el tema de la transparencia debe de ser prioritario. Yo creo que la LACAP se fue un poco la mano en la reforma, dejó, reitero, mucha discrecionalidad. Ya he dicho pues de los casos de los temas de los conflictos a los cuales hemos estado recurriendo. Hay que respetar los compromisos que como país hemos firmado. Eso da buena imagen ante el exterior y garantía de respeto a la institucionalidad, y sobre todo convenios firmados, porque es una mala imagen cuando firmas convenios con empresas internacionales y después los estás irrespetando. Me quedaría allí, pero sí comparte todo lo que tú dijiste en tu pregunta. Me alegra mucho, Norman, y es importante revalorizar la política. Importantísimo. Ya que hablamos de estos temas de visión de país, el país está viviendo, aplicando la teoría de Max Weber, un gran sociólogo alemán, una doble transición política. Venimos de una sociedad tradicional y vamos a una sociedad moderna, y como decía Weber, una sociedad de instituciones y de leyes. Y hay que tener presente que ese es nuestro derrotero, nuestro target, como dicen. Nuestro objetivo es llegar a tener realmente una sociedad de instituciones y de leyes. Por otro lado, venimos de una sociedad controlada a una sociedad democrática. Las sociedades tradicionales, en las sociedades tradicionales había una personalización de la cosa pública.
sociedades prebendarias y sociedades clientelares. Lo que tú acabas de mencionar, de la transparencia, eso no era posible. De la honestidad, de la decencia, eso no era posible. El error, a mi juicio, que se ha cometido y se sigue cometiendo, es que no se maneja, que se sigue manejando esta transición con criterio de una sociedad tradicional. Y en este orden de que estamos hablando, ¿qué ideas tienes tú sobre cómo impulsar este camino hacia esa sociedad de instituciones y de leyes? Sí, eso está profundamente vinculado a lo que es una democracia como la nuestra, que es una democracia aún prematura, aún incipiente. La democracia es un sistema, es un instrumento de gobernabilidad perfectible. Y nada te garantiza de que cuando vives en democracia vas a tener un buen gobierno. Hay gobiernos de izquierda buenos y malos, hay gobiernos de derecha buenos y malos. Los últimos 2 gobiernos que hemos tenido, tuvimos un gobierno de derecha malo y hoy tenemos un gobierno de izquierda malo. Depende de las personas que asumen las riendas del Estado. Depende de la visión de país que tú le inyectas a tu gobierno. Depende de la trayectoria de vida de los ciudadanos, y por eso es que yo he invitado a los salvadoreños a que vean la hoja de vida, la trayectoria de vida, porque para poder gobernar bien primero hay que saber elegir bien. Y en este caso particular, esta transición de sociedad que nosotros estamos viviendo nos obliga a que todos estemos atentos al devenir. Yo lo dije en un foro de medio lleno e invitaba a todos a que participaran y les decía que si ellos no participaban, los malos políticos iban a participar por ellos. Es importante en la transición que nosotros vivimos a que ustedes, y la invitación es para todo este auditorio, aunque veo gente valiosísima, a que se atrevan a participar en política. Si la política no es mala, la política mala la hacen los malos políticos, los que crean que la política es para llegarse a enriquecer, mientras el pueblo cada día está afrontando peores crisis. La política se puede dignificar. Yo estoy asumiendo esta enorme responsabilidad de asumir una candidatura que no permite descanso, porque la patria no se puede dejar descansar cuando está amenazada, y nuestro país está amenazado por un gobierno que no cree en la democracia, que se vale de las instituciones democráticas, por un gobierno que yo no puedo creer que sean demócratas, porque si elogian a dictadores es que no creen en la democracia. Entonces, todos tenemos una misión que cumplir, aportar. Aquí hay personas en este foro, en este auditorio, personas que generan mucha opinión valiosa a través de sus artículos, a través de los medios de comunicación, y que enriquecen el pensamiento de toda una sociedad que está ávida de ese espíritu crítico con sentido constructivo. Y eso es lo que nos va a permitir salir adelante. Yo creo en la fortaleza que tiene mi país. Yo creo en el espíritu emprendedor de los salvadoreños. Yo creo que le podemos dar un giro a la clase política. Y debemos de empezar ya, antes de que nos vaya a caer un tirano. No debemos de perder la credibilidad en las instituciones del país. Perdamos la credibilidad en los malos políticos que las han tomado, que otorgan finiquitos express, y que a los honrados les frenan los finiquitos, y que te encontrás con todo un aparato del Estado que es tomado por un pulpo insaciable, que al final des cuentas te das cuenta el riesgo en el país que estamos como país. Norman, siguiendo este hilo conductor de esta conversación que tenemos, ante tu aspiración muy legítima de ser presidente, Henry Kissinger decía que
el estadista es aquel que logra un equilibrio entre su visión y la realidad. Y luego agregaba, el que si se pega mucho, como él decía, a la visión, pierde el mandato. Y si se pega demasiado a la realidad, es uno más. ¿Cuál es tu visión? ¿Y qué quisieras que fueran tus legados importantes que trascienda tu gobierno? Le quedan 9 minutos al bloque. Sí. Bueno, yo creo que todos soñamos con un país donde vivamos con mayores niveles de cohesión social, que vivamos en armonía, que de veras reine la paz social, donde todos tengamos oportunidad de progresar, donde no veamos a la sociedad dividida entre ricos y pobres, sino que entre salvadoreños trabajadores, honestos, deseosos de servirle a su patria. Yo veo un país donde nuestros niños puedan tener la oportunidad que yo dichosamente tuve, que estudié en una escuelita pública, que nací en un hogar humilde, que estudié en un instituto nacional, que me gradué de una universidad de El Salvador, y es la misma trayectoria de mi distinguido amigo, compañero de fórmula, el doctor Portillo Cuadra, pero que dichosamente tuvimos la oportunidad de vivir en un hogar donde no nos alimentaron odios ni prejuicios, y donde mi padre siempre decía de que nada es regalado en la vida, que de las aulas salen las personas exitosas, y que los países que alcanzan el desarrollo son los que le han apostado fundamentalmente a la educación. Yo he dicho que el tema de la educación debe ser fundamental, porque soy producto de eso, y porque quiero ser fiel a mis orígenes. Quiero trabajar por las familias más desposeídas, porque tuve la oportunidad de conocer la pobreza, lo he dicho en tantas ocasiones, desde un mirador de 360 grados. Nadie le tiene que decir a Norman cómo es vivir la pobreza. Yo la viví de niño y no me apena decirlo, que es el ejemplo de tantos compatriotas que tuvieron una oportunidad a través de la educación. Así que yo veo un país en un futuro próspero, con un futuro próspero. Yo veo un país en progreso, yo veo un país con una sociedad más armoniosa, donde nos veamos todos como hermanos que hemos nacido en este rinconcito del globo terráqueo, y donde todos tengamos un espíritu solidario hacia los más necesitados, con un gobierno subsidiario hacia los más necesitados, y con una sociedad civil solidaria, pero de veras solidaria hacia los más necesitados. Esa es la visión de país, Fidel. Gracias. Gracias. La oportunidad ahora para las preguntas de Javier Castro. Muy buenos días, doctor Quijano. Uno de los problemas que ha tenido el desempeño de la institucionalidad democrática en el país en los últimos años ha sido el reparto político partidario en las instituciones de elección de segundo grado. En el próximo quinquenio se van a elegir muchos de estos funcionarios, y al respecto le quería preguntar, en el caso de llegar a la presidencia de la República, si usted ejercería el liderazgo que tendría como presidente para que en las elecciones de funcionarios como de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Cuentas de la República, del Consejo Nacional de la Judicatura, del Ministerio Público, del Fiscal General de la República, si usted velaría porque se elijan personas independientes como titulares de estas entidades, independientes inclusive, obviamente, de su partido político, y que si además promovería reformas para que estos procesos de elección sean más transparentes y que al mismo tiempo prevalezca el mérito, la independencia y la idoneidad. Sí, Javier, con mucho gusto. Estamos dispuestos a hacerlo, y hemos dado señales en ese sentido con nuestra fracción de diputados, de los cuales yo me siento muy honrado, porque estamos teniendo un giro bien interesante, y poco a poco tenemos que ir avanzando en ese sentido. A mí me gusta una frase, porque tuve la oportunidad 8 días antes de que ganara la presidencia de la República Dominicana, don Danilo Medina, por cierto estaba con el doctor Calderón Sol cuando lo visitamos, buenos amigos nos llevaron a su casa de campaña,
y resulta que don Danilo Medina llevaba como candidata a vicepresidente a la esposa del que en ese momento aún era presidente, don Leonel Fernández, y le cuestionaban de que él iba a darle continuidad a las políticas públicas de don Leonel Fernández, y él hizo una frase que yo la he acuñado, no es propia, pero que a mí me gustó para referirme a esto. Digo yo, vamos a hacer lo que nunca hicimos cuando lleguemos al gobierno. Vamos a corregir las cosas que hicimos mal. En este tema hicimos mal, en el que tú me acabas de preguntar. Y vamos a continuar haciendo lo que se haya hecho bien. Hay que hacer todavía reformas profundas al aparato del Estado. El tema de la vez pasada hubo un foro, no me recuerdo quién fue, y precisamente en esto se fincaban las preguntas. El tema de la Corte de Cuentas, separar las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas. Yo estoy siendo en alguna medida víctima ahorita de la Corte de Cuentas, que está siendo usado políticamente por mis adversarios. Entonces, yo hacía mención de ese tema. Tenemos que despartidizar las instituciones. Tenemos que despartidizar las instituciones. Por eso dije que la democracia era un instrumento de gobernabilidad perfectible y tenemos que avanzar en eso. Tenemos que avanzar en eso. No es posible que porque en el pasado se hizo, ese es el argumento, pues bueno, como aquellos lo hicieron, yo también lo hago. Entonces jamás vamos a ver hacia el futuro. Yo creo que tenemos que ver hacia el futuro con esperanza y con optimismo de que las cosas se pueden hacer mejor. Y yo estoy dispuesto a que mi partido, al cual honrosamente pertenezco, seamos los adalides, diría yo, en ese proceso de transformación que vaya cambiando la percepción y la visión que tienen todos los salvadoreños de la clase política. Estoy dispuesto a asumir ese liderazgo y ese compromiso. Mis diputados, y digo mis diputados con cariño y con respeto hacia ellos, están teniendo actuaciones valientes y dignas que me hacen sentir orgulloso de esa fracción. Y estoy seguro de que lo van a seguir haciendo. Hay que imprimirle ese liderazgo a esas reformas importantes que el país necesita y yo estoy dispuesto a impulsarlas. Gracias. En el tema, un tema importante en el país para tener una buena calidad de políticas públicas tiene que ver con la profesionalización del servicio civil. El Salvador tiene ¿Profesionalización? Del servicio civil, de la carrera administrativa. Sí, sí. El Salvador tiene una ley de los 60s, no ha funcionado adecuadamente. En los informes internacionales que miden la calidad de la profesionalización del servicio público, El Salvador aparece muy debajo inclusive del promedio de Centroamérica. Y en estos momentos el órgano ejecutivo ha elaborado un proyecto de ley de la función de profesionalización de la ley de la función pública. Este ha tenido algunas resistencias de parte de sindicatos y no ha avanzado. Es un proyecto técnicamente bien elaborado y que privilegia el concurso público, privilegia que se llegue por razones de meritocracia e idoneidad. ¿Usted impulsaría un proyecto de esta naturaleza para que haya más eficiencia en la administración pública y además haya una mejor calidad de las políticas públicas? 2 minutos, candidato, para responder. Estaría en la plena disposición de impulsarla. La ley de profesionalización de la función pública, que haga que lleguen a los cargos realmente por meritocracia, no como lo que escuchamos en aquel 1 de junio, que iba a prevalecer la meritocracia y lo que vemos es la partidocracia, con un deterioro muy sólido, diría yo, de las instituciones del Estado. Esto debe de convertirse como una especie de estímulo para todo aquel salvadoreño que está en capacidad de desempeñar un cargo, independientemente la jerarquía dentro de lo que es el aparato del Estado. Confieso que no la he leído, Javier, esta ley de profesionalización de la función pública, pero su sola mención de la ley tengo la impresión que puede ser beneficiosa para el país. Parte del deterioro del aparato del Estado se sustenta precisamente en que se le ha dado a la partidocracia, al clientelismo político,
instituciones que pudieron haber estado mejor administradas, mejor gerenciadas. El caso particular de los subsidios, que hemos dicho que no son malos, lo que pasa es que han sido mal gerenciados por el Estado. 30 segundos nada más tenemos. Una última pregunta. ¿Cuál sería la actitud o comportamiento de su gobierno si de repente una ley se declara inconstitucional, una ley o un decreto ejecutivo en el cual se base un programa de su gobierno? Hemos visto este desgaste institucional que se ha generado en el país por los intentos de afectar la independencia de la Sala de lo Constitucional, lo cual empezó con el decreto 743, que fue avalado inclusive por su partido. ¿Cuál fuera la actitud de su gobierno con una sentencia adversa a un programa político que usted está implementando? Bueno, mi partido la avaló en un principio, pero tuvo la valentía de rectificar, Javier. De absoluto y total respeto a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sus resoluciones son inapelables y se deben de respetar. No quiero usar la frase de nos guste o no nos guste, pero son inapelables las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y deben de respetarse. Mi partido ha sido un verdadero ejemplo de garantía en ese sentido, a nivel de la Asamblea, respetando las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, y no pierdas, no tengas cuidado de que seguiremos actuando en la misma forma, respetando la institucionalidad. Doctor Quijano, muchísimas gracias a nombre de FUSADES y de FUNDE por atender el llamado de la sociedad civil a este espacio. Gracias a los expertos que nos han acompañado nuevamente en esta ruta de las preguntas a los candidatos presidenciales. El día de mañana estará con nosotros el profesor Salvador Sánchez Serén, candidato del partido FMLN. Buen día. Muchísimas gracias.